Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar el cuarto encuentro de este año del Seminario de Enseñanza de la Lectoescritura. Es una ocasión especial porque es el cierre del seminario de este año, entonces decidimos darle un carácter especial, que de algún modo es una recapitulación o tratar de retomar algunas cosas que se han planteado y se han discutido en este seminario este año y el año pasado. Y por otro lado, tratar de mirar hacia adelante y plantear algunas propuestas en función de lo que se discutió en el seminario. La idea un poco del día de hoy también es que, ya que no somos tantos, podamos también darnos un momento para preguntar, para intercambiar ideas, propuestas, etcétera, porque esto es simplemente una síntesis parcial y seguramente un relanzamiento de cosas hacia adelante. Creo que todos estamos con bastante, no sé, mucha expectativa, pero sí con las indefiniciones del país que va a votar el próximo domingo y también un país donde aparentemente la agenda de la lectoescritura formó parte de la campaña. Varios candidatos, no sé si todos, de la primera vuelta firmaron un compromiso nacional por la alfabetización y queremos creer que ese compromiso significa algo. Entonces, un poco la idea nuestra como docentes, investigadores, expertos, personas que estamos preocupados por el tema, y nuestro compromiso también lo es continuar debatiendo el tema, viendo qué aportes podemos hacer, sabiendo que aquí desde la Universidad de la Ciudad hay un núcleo de gente que viene trabajando en investigación, en formación de docentes, en formación de directivos sobre estos temas, y creemos que tenemos algo para aportar a esta discusión. Obviamente, mucho más los que más saben, pero creo que todos tenemos una experiencia que podemos aportar y sumar en esta construcción colectiva. De algún modo, recordar un poco cuál fue el sentido. Primero voy a contar un poco cuál fue el sentido del seminario y después un poco presentar lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar, bueno, decirles que estamos trabajando en un tema que es central para los sistemas educativos. Recién con Florencia decimos, bueno, en realidad estamos diciendo o recapitulando lo que dijimos el primer encuentro del año 2022, cuando lanzamos el seminario, que fue un poco, nuevamente también decir por qué largábamos este seminario, ¿no? Y de algún modo decir que la lectura, la escritura, la capacidad de democratizar y universalizar la capacidad de leer, escribir con cierta complejidad, niveles de competencia, está en la base de la construcción de la Argentina moderna, como una sociedad pluralista, moderna, democrática. Argentina fue líder, junto con Uruguay y Chile, en el combate, lo que se llamó el combate al analfabetismo, en fin del siglo XIX y primeramente del siglo XX. Y gran parte de eso tuvo que ver con la convicción de que la enseñanza de la lectura y la escritura a lo largo de la escolarización es un eje clave. Bueno, y de algún modo también esto aún en las personas que era muy común, se educaban solo hasta la educación primaria, esto era un instrumento que les servía para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, digamos, la base de tantas personas que por medio de la autodidaxia, digamos, de la autoformación y de la voluntad, tenían en su dominio de la lectura y la escritura la capacidad de pensar, de leer, de escribir, de informarse, de debatir. De algún modo u otro, en algún momento de estas últimas décadas, en el país hemos perdido un poco cierta senda. No decir esto para tener una mirada nostálgica del pasado, pero sí que de algún modo u otro, a partir, yo diría, de los últimos 40 años seguramente, quizá un poquito más, hubo ciertos elementos que nos llevaron a perder de vista un poco la centralidad y sobre todo a cambiar sin tener una herramienta de reemplazo, por decirlo de algún modo, ¿no?
calculo que muchos de ustedes recuerdan las viejas prácticas de la lectura, la escritura, el dictado, el uso del diccionario y la enseñanza sistemática de palabras, bueno, que era parte del herramental y instrumental que la escuela durante 100 años estableció para tener un aprendizaje de la lengua. Y uno podría decir, más allá de todo, que cierta pedagogía de la espera implicó desarmar esas prácticas escolares sin que el reemplazo estuviera del todo claro, o por lo menos los resultados demuestran que haya sido claro. Y de algún modo estas concepciones pedagógicas también influyeron mucho en las orientaciones de política en la Argentina. Algunas seguramente Florencia va a plantear. Lo que sí es cierto es que tanto los resultados de PISA y del laboratorio de la UNESCO mostraron una pérdida constatable, medible, de los niveles de lectoescritura de la Argentina, y sobre todo también mostraron que hay países que seguían la trayectoria inversa. Así, cuando nosotros íbamos cayendo los niveles de lectoescritura, de dominio de lectoescritura, hay países que subían, ¿no? Y esto implicaba que países que estaban muy atrás en la alfabetización de su población, en los niveles educativos de su población, como México, Brasil, con escolarización muy tardía, hoy consistentemente están arriba en términos de rendimiento de sus estudiantes en materia de lectoescritura. Bueno, de algún modo, este seminario también es parte de una reacción colectiva, que no es la única, hay otros planteos, hay otras personas también que están planteando muchos de estos temas, pero bueno, esto fue parte de esta construcción que en la universidad y en torno, obviamente, también a la iniciativa de Florencia, del grupo de trabajo de Florencia, decidimos plantear en este seminario. Lo que sí nos queda claro, y con eso cerrar un poquito, es que no vamos a salir adelante sin poner en comunicación y mucho debate entre docentes, directivos, expertos, investigadores, tomadores de decisión. Si esto no es un tema que se trabaja de manera consistente, no vamos a encontrar una salida, ¿no? Eso está claro, y creo que las declaraciones de política, como decía recién, firmar un pacto por la alfabetización, va a ser palabra hueca si no tiene un entramado de debate, de evaluación de lo que está pasando en las escuelas, lo que no, de las herramientas que funcionan, las que no, y también con mucha de la investigación y de la evidencia, de los datos que tenemos ya a esta altura, cosa que no teníamos hace 25 años, hoy claramente la tenemos y solo se trata de estudiarlos un poco. Bien, dicho esto, yo no voy a tomar mucho más tiempo. Obviamente este es un seminario con más gente, algunos días, menos gente otros días. Es un espacio para el análisis, para el debate, para la difusión de ideas y de experiencias. Vamos a cerrar con estas presentaciones de hoy, 2 años de trabajo, y estoy seguro que va a ser muy provechoso, y también obviamente me llena de mucha alegría, de mucho orgullo, que quienes están hoy aquí son los que están cursando en esta universidad, están estudiando en la universidad, están participando de algún estudio, etcétera, etcétera. O sea que de algún modo nos llena, por lo menos a las personas, me llena de satisfacción que esto haya dado origen a un grupo consistente de personas que estamos implicados en estos temas, que queremos discutir y queremos que la agenda avance para que realmente podamos generar un cambio en materia educativa, por lo menos en esta materia en la Argentina. Dicho esto, la idea del seminario de hoy es que, por un lado, Daniela Seckman, aquí profesora de la casa, junto con Florencia, va a plantear una recapitulación un poco de lo que se vio en este seminario. ¿Qué hemos visto? ¿Qué se dijo? ¿Qué cosas se plantearon? Etcétera. Hacer un refresh de lo que se discutió y de lo que se planteó. Y después, en la segunda parte, Florencia Salvarezza va a presentar algo así como unos lineamientos generales de un plan de alfabetización o algo parecido, con lo cual estuvo trabajando también en los últimos tiempos en función de tratar de sustentar una propuesta educativa para alguna propuesta de política educativa que esperemos en algún momento pueda ser llevada adelante. Pero mientras tanto hay que seguir insistiendo y trabajando. Así que, dicho esto, no robo más tiempo, le dejo la palabra a Daniela. Muchas gracias.
Ay, se lió. Qué momento, ¿no? Qué presentación se lió para tanto. Voy a hacer así. Acá está. Yo no puedo hablar sentada, así que me voy a quedar parada. Ajá. No, va a llegar, va a llegar. Ahí está. Bueno, ¿es necesario el micrófono en mi caso? ¿No? ¿Estamos? No, pero eso sí con la ¿Sí? grabación. Tengo que hablar. A vos te tenía que preguntar, perdón. Bueno, como dijo recién Mariano, mi tarea es hacer una recapitulación, ¿sí?, de todos los encuentros del año pasado y lo primero que puse, que en realidad es lo que acaba de decir Mariano, es cuál era el objetivo, ¿sí?, de este seminario y cuál fue, cuáles fueron en realidad los objetivos, porque no era uno solo, que fueron de distintas perspectivas y distintas temáticas abordadas en distintos encuentros. Uno es el del diagnóstico, que es algo bastante central en todos los encuentros y que un poco creo que hacia ahí queremos llegar después con la presentación de Flor, que es lo que está pasando, y que eso lo dijo recién Mariano, promover la discusión teórico-práctica, que de eso se trató a través de gente de distintos ámbitos, de la educación, de la política, de las ONGs, ¿sí? Bueno, trabajar con las iniciativas, hablar de las iniciativas que se presentaron en distintas partes del país, también hubo experiencias en distintas provincias que se hicieron con respecto a la alfabetización y, bueno, generar un ámbito de reflexión. Bien. Bueno, el primer encuentro, que fue el de Mariano y Florencia, que fue el de introducción, básicamente abrió el seminario y en realidad lo que yo quiero rescatar principalmente es que hablaron de resultados, ¿sí?, que resultados de desempeño en la alfabetización y rescatar principalmente, o destacar más que rescatar, que se necesita hacer un modelo basado en números y en evidencia, porque si no sabemos qué está pasando y no sabemos cuál es la evidencia, no sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿sí? No se trata solo de hacer teoría, sino de saber cuál es el panorama y qué es lo que se puede hacer a partir de esto y si lo que se hace funciona o no. De eso se tratan los números también y la evidencia. Entonces, hay que hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, obviamente, hay que saber de dónde venimos, cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos y también plantear, ¿no?, como esta relación constante, esta ida y vuelta constante entre la investigación y la política, que es algo que se va a retomar después cuando vinieron Jaime Correas y Sola y hablaron de las experiencias regionales, que podemos tener un montón de iniciativas espectaculares y muchos proyectos, pero que si no hay decisión política de llevarlos adelante es muy difícil que ocurran. Bien, bueno, y eso, ¿no? La educación argentina en números. Acá en este encuentro se habló mucho de las pruebas internacionales, donde nos situamos a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional, qué es lo que se sabe de nuestros estudiantes. Bien. Después tuvimos un encuentro muy interesante sobre métodos, ¿sí?, que es como el gran debate, no solo nacional, también es a nivel mundial el gran debate sobre cuál es el método para alfabetizar, cuál es el método que más funciona y, en el caso, digamos, en lo que sabemos ahora, cuál es el método que tiene respaldo científico, evidencia que lo respalda. Estuvieron, bueno, hablaron Carolina Cuesta y Ana Borsone, cada una presentó como distintas propuestas, distintas perspectivas con respecto a la alfabetización, una propuesta más etnográfica, situada, digamos, que trataba de situar la alfabetización en el contexto y pensando, bueno, hablar de la alfabetización, ¿no?, como una mirada más amplia, etnográfica, como ella la llamaba. Y Ana Borsone presentó su propuesta integral de alfabetización, que es un programa que ella lleva a cabo hace mucho tiempo, que es un programa estructural, ¿sí? Entonces, ese fue como los dos lineamientos de sus presentaciones y después Florencia hizo como planteó así más un debate y se llevaron adelante varios intercambios. Algunas ideas que yo quiero como destacar de eso es que, digamos, cuando vamos a hablar de métodos y de cuál es la forma de enseñar, ¿sí?, a leer y escribir, tenemos que saber de dónde partimos, ¿no?, con qué nos encontramos cuando llegan, a dónde queremos llegar, tener claro qué es lo que queremos lograr, en qué tiempo, y de esa manera llevar adelante un plan de acción, básicamente, ¿sí?
Entonces, hablamos bastante, se habló, lo que yo en este caso, de que la escritura no es algo que se desarrolle, ¿no? Volvemos al debate de los métodos. Se sabe que la escritura no es algo que la lectoescritura no es algo que se desarrolla, no es madurativo, no es algo que ocurre, ¿sí? No se adquiere como lenguaje, sino que es algo que los chicos tienen que aprender, los resultados están a la vista, sabemos que no maduran la lectoescritura. La pregunta es con qué métodos se enseña, ¿sí? O sea, hoy en día sabemos que no podemos escapar del debate de con qué métodos se enseña, o a la decisión más que al debate. Entonces ahí se limpia un poco la charla y hablamos puntualmente de métodos explícitos y métodos globales o balanceados, ¿sí? Los métodos explícitos son los que abordan la práctica, los que plantean un método basado en la enseñanza estructurada de las letras y los sonidos, las correspondencias, de manera explícita, esa tiene que ser la enseñanza, en la que se trabajan un montón de otras habilidades más allá de lo que se crea, ¿no? Cuando superficialmente se habla del método explícito, se abordan un montón de estrategias que rodean todo el aprendizaje de la lectoescritura. Y los métodos globales o balanceados están más pensados en términos del niño que está inmerso en un ambiente alfabetizador y que todo lo que está alrededor es un mundo lleno de palabras y que de alguna manera la alfabetización va a hacer clic en él o no sabemos, pero que como que esa es la mirada, ¿sí? de esta perspectiva de enseñanza de la lectoescritura. Bien. Después tuvimos una charla sobre las experiencias de las políticas provinciales, ¿sí? Estuvieron 12 exministros de educación, Isolda, que fue de Jujuy, Jaime Correa de Mendoza y Soledad Acuña, ministra de Educación en la ciudad de Buenos Aires, y hablaron cada uno como de su experiencia. Principalmente lo que hablaron es que para la problemática de la alfabetización se necesitan expertos, se necesitan métodos, se necesita conocimiento técnico, ¿sí? Pero sí, es lo que dije hace un minuto, pero sin los responsables políticos no hay mucho por hacer, no importa cuán espectacular sea el plan, si no hay quien lo lleve adelante y no hay decisión política, es muy difícil llevarlo adelante. Por eso constantemente van de la mano, ¿sí? La investigación y la política, y que los resultados de Argentina se pueden analizar en términos de niveles de práctica de enseñanza, de práctica de gestión, de formación docente, de materiales. Esto es algo que después va a volver en la charla de Horacio, ¿no? El tema de la formación docente, el tema de con qué materiales contamos, ¿no? Lo interesante es que como todos los encuentros se fueron enganchando, y de eso se trata, ¿no? Que es algo unidimensional, lo podemos ver, la misma problemática desde distintas áreas, y siempre volvemos a lo mismo. Bueno, se habló de la experiencia de Mendoza con un plan de un censo lector muy interesante, la experiencia de Jujuy, donde se reactivó, vamos a decir, ¿no? Como el compromiso con la educación, donde se reactivó la cohesión de la comunidad en su totalidad con respecto a la escuela. Y después Soledad Acuña hizo un análisis de qué es lo que está pasando, porque hay una decadencia educativa desde la perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De qué es lo que se ve desde la Ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, ahí nomás, es justo que lo nombré Horacio, Horacio, que es el Banco Mundial, habló, ahí un poquito, amplió un poco la mirada, ¿no? la lente de la enseñanza de la lectura y la escritura en América Latina y el Caribe, corro si sacamos la foto, que habló de que hay una crisis de aprendizaje a nivel regional, presentó números, ¿no? Como volvemos a esto de que los números, ¿sí? La evidencia es lo que nos permite tener un plan de acá en adelante, porque cuando sabemos de dónde partimos, sabemos qué es lo que queremos hacer, si hay algo que cambiar, si hay algo que viene bien hay que sostener. Que los resultados de Argentina son fuertes, ¿sí? Son bastante impactantes en relación con lo regional, ¿no? Esto es, bueno, pero a nivel internacional no es justo comparar. Bueno, cuando comparamos los resultados a nivel regional también son muy, muy impactantes. Así, para destacar lo que él concluyo, lo que él destaca como la razón de la crisis de aprendizajes es que, de aprendizaje de la lectoescritura, es que no hay preparación desde el nivel inicial. Entonces, cuando llegan al momento de alfabetizarse, es muy... ¿Con qué nos encontramos? No es que ya desde el inicial se sabe que los chicos hay que prepararlos para que aprendan a leer y escribir en primer grado. Que no hay materiales buenos, idóneos, o los materiales que no están basados en evidencia, ¿sí? Que la evaluación formativa continua
no es algo central, ¿sí?, del sistema educativo. De hecho, hay bastante miedo, bastante, ¿no?, con esto de evaluar, que evaluar no es penalizar, evaluar no es castigar, evaluar no es poner a los niños contra la pared, sino que evaluar es saber qué sabe, saber qué es lo que no sabe, hacia dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos reforzar y ver cuál es el recorrido de cada uno de esos estudiantes, ¿sí? Y que la formación docente no está preparada para enseñar a leer y escribir. O sea, tenemos un capital humano espectacular que son los docentes y estamos perdiendo la oportunidad de formarlos para que sepan enseñar a leer y escribir. Bueno, acá no lo hacemos con mucho entusiasmo, pero digo, de eso se trata, ¿no? La formación de quienes cumplen ese rol. Entonces, lo que planteó Horacio es cómo hacemos para revertir toda esta situación, y él planteó, no voy a hacer como un detalle, pero plantea que hay como todo un arco iris, dice así, un arco iris de sus habilidades para la lectura que hay que reforzar y que es algo que se puede trabajar desde inicial, desde la formación docente, que se puede revertir esta situación. El tema es cómo hacerlo, con conocimiento, con formación, con evaluación, con datos. Bueno, y el último seminario del año pasado lo cerró Pekka Räsänen, que es neuropsicólogo, especialista en temas de lectoescritura, y matemática también, es finlandés. Y bueno, el título de su charla fue Requisitos cognitivos y pedagógicos para el éxito de la lectura, y habló muchísimo del rol, digamos, del rol de las investigaciones, y esto de nuevo, de la evidencia, de los resultados que nos dan las neurociencias con respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Qué sabemos? ¿Sí? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué hay que reforzar? ¿Dónde nos tenemos que apoyar para garantizar los mejores resultados en lectura y escritura de nuestros alumnos? Habló mucho de la discusión sobre los métodos de enseñanza, ¿sí? Y que, como ya sabemos, y se habló un montón, recién lo dije también, no es algo solamente que ocurre acá, es algo a nivel global. Y lo que él dijo es que no es una discusión científica, sino que es una discusión política. El método a adoptar para enseñar a leer y escribir, ¿sí? Que de hecho los laboratorios más importantes que trabajan con evidencia en lectura y escritura, que trabajan con enseñanza de la lectoescritura, están alineados con los descubrimientos y con, digamos, lo más actual en evidencia científica, no van por lo político, de eso se trata. Y se sabe que el mejor método es aquel que plantea enseñar las letras y sus sonidos, es el que mejores resultados tiene, que hay que hacerlo de manera explícita, es el método explícito, sistemático, estructurado, y que la práctica debe ser continua. Y que hacer practicar a los chicos no es aburrirlos, no es convertirlos en robots, sino que es garantizarles que aprendan, ¿sí? Garantizarles que les damos las herramientas para que ellos puedan aprender a leer y escribir cuando deben hacerlo, ¿sí? Bien. Bueno, y este segundo año aparecieron algunas charlas que presentaron también programas, ¿no? Hablamos de esto de, bueno, qué se puede hacer también, qué se está haciendo. Vanessa de Miel presentó su programa de fluidez lectora, que es un programa que tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, en todas las escuelas. Y que lo que contó, lo que explicó es que los programas de fluidez son muy eficaces para consolidar las habilidades de lectura, ¿sí? Los estudiantes tienen que ser autónomos e independientes en la lectura, y para lograrlo tenemos que estimular la fluidez, no solamente decodificar, convertir letras en sonidos, sino también estimular la lectura y que puedan leer cada vez más, de manera más fluida. Me voy a salir un segundo el guión porque leo las palabras, pero es más fácil recordar todo de lo que ella contó. Bueno, en realidad es esto: ellos iniciaron el programa en 2022 con un piloto en 4º grado, ¿sí? Y lo que fue más, o sea, trabajaron con niños de 4º grado, y lo que hicieron fue hacer como una pre-prueba antes de iniciar el programa, y los clasificaron en grupos. Eran como los mejores lectores quedaron por fuera de ese programa, los peores lectores también, y el grupo intermedio que necesitaba un refuerzo fue con el que se trabajó en el programa. Y una cosa interesante que les pasó es que vieron que había un montón de resultados positivos, pero más allá de eso había un montón de cuestiones que tendrían que haber trabajado antes y que excedían el programa de fluidez, que tenían que ver, por ejemplo, con conocer las letras minúsculas,
¿no? Que para uno poder esperar que un niño lea fluido, espera que lea cualquier libro, ¿no? Vamos a trabajar la fluidez lectora, los libros en la librería, la mayoría de ellos están escritos en imprenta minúscula. Bueno, pero no conocían las minúsculas, entonces, además del programa de fluidez, hubo que enseñarles a los chicos a la correspondencia entre la mayúscula y la minúscula de la imprenta. Bueno, eso fue en 2022. Este año lo que hicieron ya no fue como digamos, no fue de corto alcance, sino que lo implementaron en todos los terceros grados, ¿no? Un año antes, siempre, más allá, digamos, cuanto antes mejor, ganamos tiempo, ¿sí? Reforzamos un montón de habilidades. Así que ahora están en eso, todavía no tienen el resultado porque en realidad está andando en este momento, pero la verdad es que es un programa muy interesante que están aplicando. Y nuevamente, el eje del programa de fluidez lectora es de la práctica sistemática, ¿sí? Explícita, estructurada, con foco en la lectura en voz alta, otro de los grandes, ¿no? Como así, cuco, voy a decir, ¿no? Que lean en voz alta. Y la evaluación, que ya lo dije hace un rato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la evaluación? ¿Avanzó o no avanzó? ¿Avanzó haciendo esto? Bien, sigamos con esto. ¿No avanzó haciendo esto? Bueno, hay que cambiar el plan, de eso se trata. Bien. Después tuvimos otro encuentro que se corrió un poco en realidad no se corrió de la temática de la alfabetización, pero sí que trajo gente que no es exclusivamente del ámbito de la alfabetización, que eran referentes de las ONGs. Que hubo una representante de Padres Organizados, una de Fundación Leer, de la Asociación Civil de Educación para Todos y de Argentinos por la Educación. Y en me fue casi imposible resumir porque fueron muchos temas y muchas personas hablando, así que lo que me pareció mejor era retomar cuáles fueron los ejes temáticos, ¿sí? Que se plantearon en ese encuentro, porque lo interesante de las ONGs fue que gente que trabaja especialmente con la alfabetización por fuera de las escuelas, padres organizados que vio qué pasaba, ¿no? Que fueron los que pusieron sobre la mesa qué está pasando con la escuela y los vemos por la pantalla, ¿no? Empezamos a hablar un poco de aquello que sucedía y no se veía. Argentinos por la Educación, que está haciendo el compromiso por la alfabetización, con lo cual todos desde su distinto lugar de acción vienen al caso, ¿no? De la alfabetización. Bueno, los ejes temáticos se pidió un diagnóstico, ¿sí? Sobre la enseñanza de la lectoescritura en nuestras escuelas, ¿no? Algo bastante difícil, o no, en realidad depende. ¿Qué problemáticas se encontraban? ¿Qué programas o acciones llevan adelante sus ONG? Que eso es interesante también, porque está bueno, o sea, a veces no hay tanto conocimiento, ¿no? de qué hacen las distintas organizaciones. Y acá hay una pregunta que imagino que fue, ¿no? ¿Qué fundamentos teóricos lo sustentan? Porque, de nuevo, hago esto, bueno, pero por eso hablamos tanto de la evidencia, de los resultados, bueno, pero ¿por qué hacer una cosa? No me pareció, no, vamos, se trata de hacer prácticas basadas en evidencia para tener un objetivo concreto, ¿sí? Saber si funcionó o no, pero no puedo saberlo si no. Bueno, ¿cómo se podrían mejorar las políticas y las prácticas desde sus perspectivas? Bueno, y el último encuentro, en realidad el último soy, fue el de Beatriz Duke, que es la creadora de esta propuesta que DALE, que se llama Derecho a Aprender a Leer y Escribir, y que es un programa remedial, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo de los programas remediales? Son remediales cuando pasaron muchos años en la escuela los chicos y no aprendieron ni a leer ni a escribir, no deberíamos necesitarlos, o sea, el objetivo es no necesitarlos, porque queremos que aprendan a leer y escribir básicamente, pero nos vemos en esa situación. Bueno, Beatriz presentó su programa, mostró un poco cómo explicó en qué consistía, mostró algunos videos de los chicos haciendo distintas tareas, ¿sí? Planteó que es una propuesta sistemática que enseña a leer y a escribir en contextos de pobreza, de chicos que no están avanzando de acuerdo a lo esperado. Y que lo que básicamente es esto, ¿no? Que es remedial lo que dije recién, cuando ya pasaron muchos años en la escuela sin aprender a leer y escribir y que se requiere una respuesta inmediata, en ese momento hay que hacer algo ya, ¿sí? De eso se trata. Porque si no se va a perpetuar y después ya cada vez es más difícil, ¿sí? Me imagino que no les sorprende, digamos, alguna vez se han encontrado con un caso así.
Y por último, bueno, no es raro hacer una diapositiva sobre este momento, ¿no? Como un espejo, pero en realidad era un repaso y la idea es a ver cómo se sigue, ¿no? De acá en adelante, de eso se trata, le doy la palabra a Florencia. Una cosa solamente decir, a mí voy a hacer como el eje que para mí atravesó todos los encuentros, es el eje de la evidencia, la evaluación, ¿sí? Como la base de la propuesta de lo que hay que hacer. Si yo no sé en qué me apoyo para diseñar un plan de alfabetización, para enseñar a leer y escribir, y si yo no sé en qué punto están mis alumnos cuando empiezo, a los pocos meses, al año, es muy difícil saber si avanzan o no y si funciona o no, ¿sí? Y además de eso se trata la ciencia y la investigación. Si no funcionó, lo revisamos, pero la clave es ir constantemente actualizándose, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Voy a cambiar y mudamos. Sí, muy bien. Bueno, yo también parada y con la cómoda, pero no hacer lío. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a volver a la presentación de cuando, fue cuando empezamos y voy a volver, van a ver que es como un recorrido de todo lo que escuchamos recién. Con una propuesta de algún modo, con una idea, como decía Mariano, hasta hace un tiempo diseñé un plan de alfabetización para un equipo de partidos políticos para las elecciones. Y hubo toda una discusión ahí de cómo poder resolver el problema. Entonces yo voy a contar un poco cuál fue la idea, que tal vez es una posibilidad de romper la inercia de la discusión. Pero básicamente, esta es la campaña que colmó las redes sociales y todo de Argentinos por la Educación, de no entienden lo que leen, y a raíz de esto el compromiso por la educación con todos los candidatos, etcétera, etcétera. Que fue muy polémica dentro de la gente que está vinculada a la educación o algo. Los entrevistaron a todos, nos preguntaron, nos contaron que estaban haciendo esa campaña, que nos parecía, y muchos de nosotros dijimos, es como nada. Para decir, sí, vamos a mejorar la alfabetización, sin decir cómo lo hacemos, nadie te va a decir que no lo va a hacer. El tema es cómo lo hacemos. Pero bueno, se instaló el tema, y eso no es un dato menor. Una de las cosas importantes que hizo Argentinos por la Educación fue volver a instalar un tema del que venimos hablando un montón y que tiene que ver con los modelos educativos basados en la evidencia. Y esta es parte de la evidencia. Los que vinieron la primera vez, o los que fueron alumnos nuestros, lo vieron esto 28 millones de veces. Este es el resultado de pruebas PISA 2018. 5 de diciembre salen los resultados nuevos. Atájense porque son los post-pandemia. No puede ser peor, no puede ser mejor que esto seguro. 5 de diciembre. Así que el 6 lo tendremos en los diarios. Y esta es la parte de la evidencia. Formamos parte del peor grupo de países del mundo. Pero después vino Horacio, como contaba Dani, y nos trajo otra evidencia, que son las pruebas regionales, que eran datos posteriores a la apertura y que son infinitamente peores. ¿Y qué son estos? El 63.7% de los niños de tercer grado está por debajo de los niveles mínimos de comprensión lectora. Tercer grado, 63.7%. Yo siempre digo lo mismo, si fuera un hospital y el 63% de la gente estuviera en terapia intensiva, echaríamos al director, intervendríamos en el hospital, iríamos a ver qué pasa. Acá no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que cuando pasamos al sexto grado es el 68%. Entonces, cuando uno, que es un poco lo que mostraba Dani,
digamos, comparado además con la región, a El Salvador, que es un país infinitamente más pobre que nosotros, le va mejor. Entonces, la primera pregunta que uno hace cuando mira esto es ¿por qué de tercero a sexto empeoramos en vez de mejorar si, por ejemplo, tenemos programas remediales? Y la respuesta es esto, que lo conté yo en la apertura y lo contó Horacio Martino, y esto es lo que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo viene Mateo de la Biblia, el que menos tiene, menos tendrá, y el que más tiene, más se le dará. Es decir, el que empieza mal termina peor. Y básicamente, y esto es evidencia, no es una de vuelta, estos son números, son datos. Lo que muestra acá es que, acá, eso que dice 1, 2, 3 son los grados. Entonces, lo que muestra que los que para el segundo grado están en el porcentaje más bajo de rendimiento lector, están peor en sexto grado. Es decir, que la diferencia entre la línea verde, que es el nivel medio de la clase, no los que leen mejor, el nivel medio, y los que leen peor, se abre. Es decir, lo que yo no resuelvo al comienzo solo empeora. Y sobre esto es con lo mismo que voy a terminar. Porque esto tiene que ver con que las recomendaciones tienen que ver con esto. Esto no hay ninguna duda que es así. Pasa para lectura, pasa para matemática, digamos. Lo que empieza mal termina peor. Porque las bases están mal. Y esa es una de las otras cosas que sabemos. El otro punto que yo conté en su momento, que era la entrevista a Rafael de Hoyos, que era el ex encargado del Banco Mundial de Educación para la región América Latina y el Caribe, que él decía no es la plata, sino cómo se usa la plata. Y la realidad es eso, ahora se está discutiendo, se estuvo discutiendo en las plataformas, el financiamiento educativo. No importa si lo subimos y no cambiamos esto, no cambiamos esto. Está bien que hay que subirlo para los sueldos docentes, no tenemos ninguna duda, pero mejores sueldos docentes no me garantizan mejor alfabetización, solo me garantiza mejores sueldos docentes. Lo que me garantiza mejor alfabetización es trabajar sobre la alfabetización. Entonces, también hablamos en su momento, como lo que decía Dani antes, hay evidencia de números y evidencia de estudios científicos, y una de las cosas que sabemos es que el cerebro humano no está preparado para hablar. Ese área roja que está ahí no existe cuando nacemos, por eso existen los analfabetos. Pero no existe gente que no tenga lenguaje. O es lenguaje oral o es lenguaje gestual. Pero todos tenemos lenguaje, en la normalidad. Pues tenemos un 2% de discapacidad severa. Fuera de eso, estas áreas rojas las tengo que crear. Para eso, lo que decía Dani antes y lo que vamos a ver es, yo necesito convertir el cerebro lingüístico en el cerebro lector, y los laboratorios de la ciencia de la lectura a lo que se dedican es cómo hacemos esto de manera eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que los niños comprendan lo que leen. No es que decodifiquen, no es que conozcan la letra, es que comprendan, porque la comprensión lectora es el resultado de haber aprendido a leer, no es otra cosa. Entonces, una de las cosas que vimos durante todo el seminario, fue apareciendo en casi todas las conferencias, en los debates, y una de las cosas que planteó Peca y que planteó Horacio fuertemente, es que hay puntos de partida, además de los puntos de llegada. Puntos de llegada ya sabemos, no llegamos. Solo llega el 30% de los niños y tampoco llega muy bien, porque no es que lleguen en el nivel más alto. Entonces, básicamente, el otro punto es que el punto de llegada está asociado al punto de partida, que es esto del efecto Mateo. Lo que empieza mal, termina mal. Si yo quiero tener buenos resultados a largo plazo, tengo que ver dónde empiezo. Y dónde empiezo tiene que ver con el factor común. Nuestros alumnos están hartos de escucharnos, pero lo conversamos también acá en la universidad, no importa cómo es la casa donde yo vivo, donde yo nací, mis padres, mis hermanos, mi barrio, la escuela tiene que darme todas, absolutamente todas las herramientas, los conocimientos y las habilidades, igual que el que viene de otro barrio. Cosa que cuando yo termino la escuela tengo las mismas oportunidades. Esa es la equidad y la justicia educativa que nosotros no tenemos. Porque las escuelas públicas de los sectores más vulnerables son más complejas. De hecho, estamos haciendo estudios ahora en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y la diferencia es abismal. No es lo mismo mis hijos, que son hijos de padres con educación postuniversitaria, bilingües, trilingües, que leemos todo el tiempo y que le leímos desde que nacieron, empezamos a poner el librito, la letra, mirá tu nombre, que padres que tienen a gatas educación primaria y no depende de la voluntad o no la voluntad, además en general trabajan 20 horas por día. Entonces, para eso está el sistema educativo, que es la forma que tiene un país de educar, instruir, formar a todos sus ciudadanos, porque como dijo además
María José Navaja, de Padres Organizados, en las escuelas de ahora está el que él o la que va a ser la próxima presidenta de Argentina en algún momento. Y hoy por hoy el 68% no lee. Podría estar en ese 68%. Entonces, y el factor cuna, la forma que tenemos de resolverlo es la educación inicial, que son los puntos de partida. Argentina tiene 2 años de educación inicial obligatoria, quiere decir que cuando un niño no lee en tercer grado, hace 5 años que está en la escuela. 5 años, de los cuales 2 están totalmente perdidos, que son la educación inicial, porque básicamente los dedicamos a los juegos y a la socialización. Que está muy bien, pero podemos jugar con las letras, podemos jugar con los sonidos, podemos hacer un montón de cosas, o podemos además hacer esto. Porque la realidad es que cuando no lo hacemos, hay un montón de chicos que llegan al colegio y llegan a su casa de vuelta en las mismas condiciones en las que llegaron del colegio esa mañana o la semana anterior. Pero jugaron un poco más. Y la realidad es que suena horrible, pero se puede jugar gratis en la plaza. Hay plazas muy lindas, hay niños que tienen tiempo y otros que no, pero la escuela tiene un rol y no lo cumple. Y el rol de la escuela en educación inicial va mucho más allá del lenguaje, que el lenguaje es fundamental. Porque es fundamental y vamos a ver. Pero hay un montón de cosas que tenemos que hacer antes de enseñar a leer y que tenemos que tener en cuenta que son los precursores de la lectura. Entonces son por lo menos 4 fundamentales. Ninguno de estos es el juego, ninguno de estos es la socialización, ninguno de estos es la motricidad ni fina ni gruesa. Es el lenguaje oral, porque la lectura, lo que leo, es lenguaje impreso, es el vocabulario, porque si no conozco las palabras no puedo comprender lo que leo. Es la conciencia fonológica, que ahora voy a hablar brevemente de eso, y es conocer las letras. No puedo leer si no conozco las letras, porque leer es mirar la letra y transformarla en un sonido, es decir, decodificarla. De hecho, nosotros podríamos leer finlandés, porque es totalmente, se lee como se escribe, que nadie entendería nada cuando nos faltan las primeras 2 de arriba, vocabulario y el lenguaje. Pero lo podríamos leer, pero no podemos leer griego. Por ahí nosotros, ustedes no pueden. O ruso, ninguno. ¿Por qué? Porque no conocemos las letras. Entonces, es fundamental. Pero el tema de la conciencia fonológica es central. Y yo quiero decir 2 cosas acá. Primero, conciencia fonológica no es un método. La conciencia fonológica es una habilidad, que es la habilidad de entender que cuando yo hablo digo un montón de sonidos y puedo separarlos. Y es antes de leer. Hacer conciencia fonológica en tercer grado no sirve nada. Es como enseñar a caminar cuando alguien ya corre maratón. La conciencia fonológica es antes, es un precursor y es antes y a medida que voy enseñando. Cuando enseño las letras voy a trabajar sus sonidos. Pero después de eso, ya está. Pero sobre todo, conciencia fonológica no es método. Cuando alguien dice método, conciencia fonológica no. Dani dijo recién, método estructurado. Ese es el término que se acordó hace relativamente poco, además. Hubo toda una discusión y se quedó que ni explícito ni estructurado. Esa es la forma. Que es la mejor forma de entender que tiene una estructura, un orden, que es explícito, que es sistemático. Entonces la conciencia fonológica es fundamental. Pero el otro punto es, necesitamos docentes que enseñen, necesitamos una formación docente y necesitamos una forma, un método para enseñar que funcione. Como contaba Dani recién, que lo escuchamos sobre todo cuando habló Horacio y cuando habló Peca, hay métodos que están validados por la investigación científica y los demás no. Bueno, los demás métodos no están validados. Entonces, la discusión por métodos, yo quiero volver sobre esto, porque le voy a dar una vuelta. Cuando la primera vez yo hablé de esto, de tirar a los niños a la pileta o darles el instrumento para que toquen después de escuchar una sonata, o enseñarles a tocar la guitarra. Darle la guitarra, explicarles cómo se toca, la diferencia entre lo que llamamos métodos analíticos o estructurados y métodos globales. Métodos globales no tiro al niño a la pileta para que nadie. Los otros métodos de enseño, le pongo primero el flotador, los bracitos, lo pongo un poquito, lo sostengo y de a poco voy sacando los soportes y enseñando las habilidades. Es decir, le voy enseñando las letras, practico leer, practico escribir y a los 3, 4 semanas de clase leen. Acá hay varios que cursaron con nosotros y lo vieron. Entonces, yo quiero volver sobre el tema de los métodos. Esta es lo que se llama la soga Scarborough, que es la forma de explicar la lectura competente o la comprensión lectora en última instancia. Para comprender lo que leo yo necesito todo esto que está acá.
Toda la parte de arriba tiene que ver con el lenguaje, el conocimiento del mundo, el razonamiento, y me permite un proceso más estratégico. Y toda la parte de abajo es la lectura en sí misma, es decir, la conciencia fonológica que me permite después aprender las letras. Entonces, y es la decodificación y la lectura léxica, que son dos formas de leer, que para acá no importa, pero que es las dos formas en que el cerebro lee. Y es lo que me permite la lectura automática, es decir, que yo mire y pueda leer, que no vaya así el do, no, sino que mire y lea. Si yo quisiera hablar de los métodos globales, los métodos basados en la oralidad, los métodos comunicativos, toman toda la parte de arriba y suponen que de esa parte derraman naturalmente la parte de abajo, es decir, ambientes alfabetizadores, le doy libros a los chicos, les leo cuentos, les doy los libros, no les enseño las letras, les doy los libros y de a poco el niño va a construir la lectura, va a construir el principio alfabético y solito, de a poco, lo va haciendo. Esto es lo que se hace en Argentina. En algunos sectores de Argentina lo que se hace es esto, los métodos balanceados, que es lo mismo que los anteriores, pero con un poco de conciencia fonológica. Es decir, se agrega conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque es indiscutible a esta altura del mundo negar la importancia de la conciencia fonológica. Entonces hay toda gente que venía de los métodos orales, basados en la comunicación, y que le agregó la conciencia fonológica, y es lo que se llaman los métodos heterogéneos o balanceados. Pero falta toda la parte de abajo. Ninguno de estos dos acercamientos a la enseñanza de la lectura incluye el proceso de decodificación. Por eso está ahí en rojo, que es lo que me permite leer de modo automático. Los métodos estructurados, explícitos, sistemáticos, toman todo. Y esto es lo que, por eso yo lo muestro con la cuerda. Los métodos explícitos no es que enseñan a leer y lo otro no. Es todo. Esta es la discusión eterna. Porque él dice, no, ustedes que hacen el método estructurado solo enseñan a decodificar las letras y los sonidos. Y es aburridísimo y todo lo otro también. Pero cuando yo voy a enseñar a leer, tengo que hacerlo de abajo. Porque no me sirve leer un libro para que aprenda a leer, como no me sirve mostrarle un video del mundial para que aprenda a jugar al fútbol. Ni me sirve que me mire tocar el piano, o mirar a Marta Argerich tocar el piano para aprender a tocar el piano. Necesito horas de y aguantarme que suene pésimo hasta que un día va a sonar bien. Es lo mismo. Entonces, la sola es una excelente forma de entender estas diferencias. Y estas diferencias no son menores, los métodos que toman todo, básicamente tienen 4 grandes características generales, que son explícitos, enseñan cada letra con sus sonidos, y el sonido y su representación gráfica, cómo se escribe, cómo se lee, de lo más simple a lo más complejo. No empezamos ni con cacahuate, ni perro, ni chancho, de todas las cosas difíciles, ni lluvia, todas las cosas difíciles de la lengua. Es lectura y escritura junto. Se lee y se escribe. Es decir, que desde que los chicos empiezan, cuando ya aprendieron 3 letras, pueden escribir. Y pueden leer, pueden hacer dictados. Sí, señor, dictados. Es la mejor forma de enseñarles a escribir y leer de a poco. Y además, es al revés que los métodos, porque estos métodos van de lo implícito a lo explícito. La idea es que el niño construya, que se dé cuenta y construya el principio alfabético. Y estos métodos son exactamente lo opuesto. Van de lo explícito a lo implícito, es decir, decir absolutamente todo. Vamos a hacer así, la letra va para acá, si la doy vuelta, no, todo. Esta es la suena se llama M, pero suena todo. No esperamos que el niño se dé cuenta, adivine nada. Yo les voy a mostrar ahora ese gráfico que va a aparecer ahora. Es de Estados Unidos, pero vale la pena no olvidarlo. Y después vamos a qué es lo que uno debería hacer. Una de las cosas que se alegan habitualmente es que los sectores más vulnerables requieren otros métodos de alfabetización. Lo cual es, además de indignante, una bestialidad científica. Porque el cerebro es el mismo. ¿Cómo? Exacto, es una excusa. El sistema educativo no se puede escudar en la pobreza. En Estados Unidos, que como dijo Dani, la discusión no es solo acá, hubo una discusión, hay esta discusión eterna también,
Y probablemente el estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, hace unos años hizo un cambio y pasó de métodos globales a métodos estructurados. Es la línea, bueno, esa que sube ahí, eso es Mississippi. Cuando en el año 2014 cambia a métodos estructurados y alcanza los resultados de Florida, que tenían resultados totalmente distintos y que no es un estado pobre. No pusieron más plata. No solucionaron la pobreza del Estado. Es un Estado con un altísimo porcentaje de población afroamericana y pobre, pobre, pobre. Katrina. Es ese Estado. Esos son los resultados solamente por haber cambiado programas de alfabetización. Que los programas de alfabetización, es como decía Dani, que decía Horacio, es la formación docente, los materiales. Entonces, nosotros tenemos un montón de problemas que venimos discutiendo y que no resolvemos. Tenemos malos resultados, pero seguimos haciendo lo mismo. No cambiamos lo que hacemos a pesar de los resultados. Primer problema. La formación docente no está actualizada. Acá sí. Pero en general no está actualizada. Y sobre todo no es uniforme, lo cual es profundamente inequitativo. Los sectores más pobres tienen la peor formación docente. Porque además los docentes salen de la escuela argentina, que el 68% no comprende un texto. No salen de otra escuela, no vienen de Finlandia los docentes, salen del mismo sistema educativo. Entonces, es muy importante. El diseño curricular es altamente discutible y sobre eso voy a profundizar ahora. No hay ninguna decisión política para el cambio. Todos dijeron vamos a mejorar la alfabetización, pero uno de los dos candidatos que va a anotar dijo que lean en tercer grado. Eso es autopsia. Tienen que leer en primero. Pero además, cuando hacemos esto, el sistema educativo abandonó toda responsabilidad acerca de esto. La escuela es inclusiva para que el niño vaya, esté con otros, coma. Todo eso está buenísimo. Pero si no aprendemos, la inclusión es que aprendan, no que estén. Y finalmente, tenemos un sistema de educación inicial. 2 años obligatorio que no lo usamos para nada. Entonces, bueno, no hay precursores, no hay materiales. Los libros de primer grado empiezan diciendo, hola, hoy estamos en primer grado, vamos a aprender a escribir. Si yo no puedo escribir, le voy a pedir a mi maestra. ¿Quién lo lee? Eso es como los cocos en Córdoba. ¿Conocen? En Córdoba hay un parque de diversiones donde hay un cartel que dice, no pasar. Si usted no puede leer, pregunte al secretario. Esto es lo mismo que nuestros libros de primer grado. Están todos escritos, todos. Voy a escribir como pueda, no importa si escribo mal, porque yo soy chico, no tengo que escribir como los grandes. ¿Estamos? Eso es lo que dicen los materiales. Entonces, y además no evaluamos nunca. Entonces, demos vuelta y pensemos qué hacemos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que resolver esas 4 preguntas, que son preguntas básicas. ¿Qué, cuándo, cómo y quién? Básicamente tenemos que resolver ¿qué objetivos queremos y cuándo los tenemos que lograr? Y yo sobre esto voy a hacer una propuesta concreta. ¿Cómo lo voy a lograr? Que es la gran discusión que tenemos. Y voy a explicar cuál sería una opción para romper ese vidrio. Formar a los docentes. ¿Quién lo va a hacer? Necesitamos esto, docentes formados como formamos acá. Pero en realidad formamos una calidad de docentes que no hay en otros lados. Estamos muy orgullosos de eso. Y los materiales. Hay materiales que son excelentes y hay materiales que no sirven para nada. Cuando un libro está todo escrito, en imprenta mayúscula, todo, no sirve nada. El mundo no está en imprenta mayúscula. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con algo de la Argentina, que es la unidad pedagógica. La unidad pedagógica implica, técnicamente, que primero y segundo es una unidad, donde técnicamente debería ser acompañado el docente, debería acompañar a su grupo en los 2 niveles, cosa que no pasa siempre. Sabemos que la rotación docente es altísima y todo. Pero más allá de esto, tenemos el efecto Mateo. Cuando yo espero a segundo grado, la unidad pedagógica, ¿cómo? La unidad pedagógica está en el primer ciclo. Bueno, veces mentalmente se convierte el primer ciclo en unidad pedagógica. Mucho más, pero entonces, la unidad pedagógica, la propuesta es que la unidad pedagógica deje de existir.
Pero la unidad pedagógica no tiene un sentido lógico de curricular o de necesidad pedagógica. Lo que yo necesito es recuperar el rol del docente que enseña, no que espera, que enseña. Porque en la unidad pedagógica el problema que tengo es que el docente espera. Y lo único que me pasa a largo plazo es que el problema empeora. En primero no lee, en segundo lee mal y es esto. Entonces, si yo tengo unidad pedagógica, tengo la posibilidad de cambiar eso, para que no me pase esto. Entonces, la primera propuesta es anular la unidad pedagógica. Supongamos que la unidad pedagógica no se puede. El Consejo Federal de Educación se junta y dicen, eso no lo cambiamos. Bueno, ok, no lo cambiemos. Focalicemos en objetivos. Entonces, haciendo el programa nacional de alfabetización, hubo toda una discusión me pidieron por favor que tratara de evitar la discusión de métodos. No es fácil, porque sabemos que uno funciona y otro no. Es como que me digan, para cáncer, homeopatía o alopatía. Y la verdad que es alopatía, pero no se podía discutir. Entonces, después de darle varias vueltas y usando el modelo brasileño, el modelo de Ceará, y consulté mucho con un colega brasileño que trabajó mucho en los cambios educativos. Entonces ok, dejemos de lado la discusión de cómo. Y discutamos simplemente los objetivos. Y cambiemos la unidad pedagógica y pongamos objetivos lectores en primer grado. Entonces, y pongamos objetivos lectores en primer grado tangibles, medibles. Entonces decimos, muy bien, cuando termina un chico en primer grado tiene que hablar 40 palabras por minuto. Objetivo de, ¿no querés sacar la unidad pedagógica? No la saquemos. Pero igual, a fin de primer grado, todos los chicos del país se evalúan. Y entonces, vos tenés que lograr 40 palabras por minuto, que es un número módico. No es un número módico, es un número módico, pero no es lo que sucede hoy por hoy en las escuelas. Entonces, ¿sí? ¿Eso es lluvia? Sí. ¿Viste que bajé el paraguas que tuve razón, Mariano? Entonces, la idea es, ponemos un objetivo de lector en primer grado. Y el Ministerio Nacional o el Ministerio Provincial o el que sea, provee a las escuelas que quieran de los materiales adecuados, basados en la evidencia, probados que funcionan para que permiten lograr esto. Tu escuela no lo quiere, no es un problema, pero vos tenés que lograr esto igual. Porque los que hacen método balanceado dicen que logran. Entonces, cambiemos la discusión del método a objetivos. Eso fue el modelo Ceará. El modelo Ceará en Brasil fue, vos tenés una escuela, el Estado tiene unos materiales buenísimos. ¿Los querés? No importa, pero al fin de año me tenés que mostrar tus resultados. Entonces, ¿esto implica evaluación? No te fue bien, yo te ofrezco mis materiales y te ofrezco mi capacitación, porque el plan lo que tenía era oferta de materiales basados en la evidencia, con la capacitación y el seguimiento para el primer y segundo grado, para el distrito que lo quisiera. De manera tal que pudiéramos lograr los objetivos. Entonces, esto nos permitiría cambiar el foco de métodos a objetivos, que tal vez es más fácil porque todos queremos que lean. Entonces, lo único que tenés que hacer es mostrar que lo que vos haces resulta. ¿Y por qué 40 palabras por minuto? Porque la fluidez es el puente para la comprensión, y lo que nosotros sabemos es que los chicos no comprenden en sexto grado ni en tercero. Entonces, las pruebas de fluidez lectora se están haciendo en tercer grado. ¿No? Lo que estamos planteando es fluidez lectora en primer grado. 40 palabras por minuto. Eso me permite que ingresen al segundo leyendo. Y cuando termina el segundo van a leer materiales de que nuestros niños leen ahora en cuarto o en quinto. Porque la fluidez solo se consigue leyendo. Y solo se consigue leyendo en voz alta. Entonces, insistir en objetivos y hacer un primer año de ver cómo sucede y hacer la comparativa
alternativas, las escuelas que van con un método o con unos materiales o los otros, ofreciendo materiales de alta calidad que hay y ofreciendo formación de alta calidad que hay. Y entonces, no discutir más el método, que se convirtió, como contaba Beca, decía recién Dani, en una discusión política, una discusión ideológica, que no tiene nada de ideología, porque además lo que se supone que es la ideología progre, qué sé yo, es lo que nos llevó al 68% de pobreza de aprendizaje. Entonces, la idea es que los chicos lean en primer grado, no en tercero, lograr niveles lectores afines del primer grado que permitan, no queremos romper la unidad pedagógica, no me importa, pero cambiemos, pongamos objetivos. Si nosotros ponemos objetivos en primer grado, es posible que logremos que los chicos automaticen la lectura, porque empezar a leer a la tercera o cuarta semana de primer grado le permite al cerebro ir haciendo esas conexiones, esas redes neuronales del reciclaje neuronal, que es la plasticidad cerebral, que es lo que permite la automatización lectora. Y eso solo se consigue leyendo, y solo leyendo en voz alta. Porque cuando yo leo y los chicos están con el libro así, deben estar pensando que llueve, que mañana es el partido de fútbol, que cualquier cosa. Y algunos leen, yo no voy a tener ni idea. Por eso necesitamos que todos lean en voz alta en el aula y que todos lean todo el tiempo en voz alta. Porque eso es lo que me permite ir siguiendo a cada uno y que no se me caiga. Como decía Mariano, llega hasta tercero, tenemos chicos y tenemos experiencias. Contaba cuando estuvo Beatriz y Hugo acá, chicos en quinto, en cuarto y quinto grado que no leen. Eso es inaceptable, es absolutamente inaceptable, pero sucede mucho. Entonces, la única forma es adelantar cuándo esperamos que lean, que es el primer grado, porque sabemos que sucede, no hay ninguna razón para que no. Pero sobre todo es esto, dejar de lado las posturas ideológicas y escuchar la evidencia. Y la evidencia es, mundialmente, los niños pueden aprender a leer en primer grado. 40 palabras por minuto es relativamente poco, pero para nosotros es la Aconcagua. Empecemos por poco, después lo subimos. Y no discutamos cómo lo haces hasta que me muestre que lo puedes hacer. Cuando lo pudiste hacer, buenísimo, porque la realidad es que si vos haces método global y lográs que los chicos lean a fin de primer grado 40 palabras por minuto, seguís con tu método. Acá no es imponer el método, sino cambiar los resultados. La única forma de cambiar los resultados es qué objetivo se pone uno para esos niveles. Entonces lo que tenemos que hacer es correr cuando empezamos a medir y que sea en primer grado, usar salas de 4 y 5 para los precursores, es decir, garantizar que todos los niños ingresen a primer grado con las habilidades básicas para aprender a leer, formar a los docentes de modo adecuado y proveer materiales buenos. ¿Qué quiere decir? Que no estén todos escritos para el primer día, que enseñen las letras, que estén graduados, pensados, estructurados y sobre todo, algo que dijo Horacio cuando vino, que me estaba acordando recién, que es un niño un libro. Que sabemos que la diferencia de un niño un libro a un niño y algunas fotocopias o un libro, qué sé yo, la diferencia es abismal. Así que esa es un poco la idea. La discusión es la de los métodos, a nivel político, a nivel científico no. Pero como lo venimos discutiendo y no hemos logrado nada, no es la primera vez que lo discutimos, tal vez si pensamos en objetivos para el fin de primer grado y medirlos, evaluar y todo, podremos hacer algún cambio que nos permita mejorar los resultados que tenemos. Muy bien, muchas gracias y abrimos a conversación. Abrimos a conversación, discusión, preguntas. Sí. Un tema ahí, vos planteabas ahí el tema de educación inicial. Hay un tema que se ha instalado, que es la identidad del nivel. Y muchas veces lo que pasa es que, hablando con personas de educación inicial, es, bueno, el nivel inicial no tiene la responsabilidad respecto a la alfabetización porque se identifica o se da como identidad de nivel básicamente el juego de trabajo, el juego, la socialización, etc. Esto es un tema serio. Parece que la identidad se define justamente por la exclusión de las responsabilidades respecto de la lectoescritura. Esto es un tema
serio y me gustaría alguna reflexión de tu lado. Y por otro lado es qué experiencia hay sobre evaluación de los precursores para introducir, perdón, Dios me perdonará, algunas pruebas de evaluación en nivel inicial, porque vos hablaste de 4 y 5, en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente tenemos universalizada la sala de 3, Sí. y con mucha cobertura de sala de 2, o sea, cuando llegan al fin del llamado ciclo de alfabetización de primaria, ya llevan 6 años de escolarización. En promedio, un estudiante por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que ahí hay un doble problema, el problema de la identidad y el problema de introducir elementos de captación de información o de evaluación o de diagnóstico muy tempranos sobre alguno de los precursores. Mira, sí, yo por de pronto les voy a contar, cuando nosotros en el 2019 hicimos el mismo estudio que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que estamos comparando métodos de alfabetización en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2019 lo hicimos en Provincia de Buenos Aires. Y en mayo de primer grado, hacía 2 meses que estaban en clase, 175 chicos de 250 no conocían ni una letra. Mayo de primer grado, 2 meses después de haber empezado, y por lo menos 2 años de educación inicial obligatoria. ¿Sí? Cuando ustedes van a decir cada uno escribe su nombre, no, ni las de su nombre, ninguna letra, ¿verdad? Nada, 0. Entonces, ese es parte del problema. Entonces, la primera parte, yo creo que esa discusión es más complicada que la de métodos. El cambio de foco en la educación inicial es igual o más complicada que la discusión de métodos. Porque en la discusión de métodos hay gente que somos especialistas en eso. En la educación inicial parece que es fácil, cualquiera puede ser un maestro de educación inicial porque los chicos son chiquitos y juegan. Entonces hay una caracterización del nivel inicial complejo donde predomina la psicología evolutiva del siglo XX, mediados del siglo XX, que es que el chico construye, juega solito y así va a ser todo lo otro. Entonces, yo creo que ahí forma parte de una discusión, así como se está discutiendo ahora la alfabetización, creo que la próxima discusión es qué hacemos con la educación inicial. Debe ser una discusión bastante pública. La mayoría de los países de la región, por ejemplo, México, Bolivia, Perú, Chile, enseñan las letras, en Venezuela también enseñan las letras en sala de 5. Los niños entran a primer grado leyendo. Somos de los pocos países. A todos esos les va mejor que a nosotros. Así que, pues, la evidencia también acompaña. Así que me parece que es una discusión que hay que sacarla de la galera e instalarla en el debate público, porque hay toda la formación de los docentes de inicial está en línea con el juego, la socialización, el estar ahí en vez de estar en la casa. Entonces me parece que es muy complejo. Respecto de evaluación de salida, no es algo que esté tan generalizado, pero hay países que esperan que los niños lean al final de primer grado, que tampoco es lo que yo estoy diciendo. Mi perspectiva, y por los estudios, no hay ventajas de que el chico lea en sala de 5 versus que lea en primer grado. Y al contrario, en sala de 5 tengo niños que tienen 4 años y pico, con lo cual su nivel de desarrollo lingüístico es menor, con lo cual tengo más diferencia en las habilidades que tenga como para alfabetizarse concretamente, con lo cual no sé si es necesario que lea, pero sí que conozca las letras. Sabemos que conocer las letras en sala de 5 predice la lectura en segundo grado, directamente. Entonces, no sé si habría que evaluarlos, evaluar los predictores, sí hay que incluirlos. Lo mismo que la discusión de cortar la unidad pedagógica o de poner objetivos en primer grado no implica la repitencia, sino la evaluación y el seguimiento, que eso es respuesta a la intervención. Trabajar más, porque si yo los voy siguiendo a los chicos, los hago leer desde la tercera semana de clase y leen toda la semana, todos los chicos, no llega a fin de año un chico que, uy, no lee, porque los escuché leer todo el año. Entonces no me pasa eso, que es lo que pasa ahora. Ahora pasa que, uy, no lee cuando en segundo o en tercero o en cuarto. Si yo voy escuchando leer todo el tiempo, no tengo ese problema.
Y entonces, cuando termina el fin de año, vengo siguiendo a la que se quedó rezagada desde mayo. Entonces, me parece que ese es un punto que tiene que ver con la evaluación. Yo no sé si es necesario, a ver, si uno trabaja los precursores, vas a saber, cuando fuiste enseñando las letras, qué niños les aprendieron y qué no. Es lo mismo que la lectura, entonces lo vas a ir trabajando, y cuando digas avión, empieza como pato o como anteojo, y alguien grite pato, vas a saber que ahí hay conciencia fonológica para volver, porque no es pato. Eso corresponde a 4 años, no a sala de 5. Entonces, si nosotros formamos a los docentes en precursores, en evaluaciones formativas constantes, que es lo que debería hacer cualquier docente en cualquier nivel, no necesitas evaluaciones de salida, de inicial, porque lo fuiste haciendo. Pero me parece que es la discusión casi más difícil que métodos. ¿Puedo preguntar algo ahí? Porque yo hablando con una compañera de inicial, ella me decía que el currículum, ahí ellos no tienen la obligación de que los chicos salgan conociendo las letras. ¿Es así? Sí, es así. Por eso, entonces, bueno. Por eso, una de las cosas que decía ahí es que el diseño curricular es bien discutible. No es curricularmente esperable. No figura, de hecho, ni eso ni muchas otras cosas. Sí, allá. Yo. Ya. Hola. Hola. Florencia, muy acertado tu exposición, de verdad que me gustó porque hablamos mucho del tema, como dices tú, y no hacemos. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros traemos de Venezuela, los educadores venezolanos, yo soy licenciada en educación inicial, y el diseño curricular nos dice que a partir de los 2 años, el niño ya tiene que comenzar a insertarlo en la lectoescritura a través del juego. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en todos los niveles? Buscar la forma de que el niño aprenda lectoescritura y matemática a través del juego. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en la sala de 5 años? Niños que ya saben leer y escribir. No es que no se puede. Obvio. Sí se puede, se logra y se puede. Cuando el diseño curricular te lo indica, el docente inmediatamente va a buscar el método. Como sea, lo va a buscar. Que a través del juego el niño inmediatamente aprende a leer y escribir. Y después, la comprensión lectora comienza primero, segundo y tercer grado. Eso es lo que nosotros manejamos en Venezuela. Entonces, aparte de decir, el docente tiene que prepararse para, pero cuando tú le dices en el diseño curricular, estos son los objetivos que tú tienes que alcanzar en el nivel maternal y en el nivel inicial, que ya es 3, 4, 5 años, ya el docente va encaminado y va a buscar las estrategias para que el niño aprenda a leer y escribir. Entonces, Bueno, pero por eso el currículo es fundamental. El currículo supuestamente debería ser el mapa para cada docente, pero para eso tiene que estar escrito distinto, simple, decir esto ahora, esto después, decir objetivos claros, pocos, porque tenemos 1000, están escritos de forma incomprensible, cosas que hemos conversado con Mariano, están escritos de un técnico a otro técnico, o de un político a otro político, no para el docente. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Discúlpame, ella y después alguien por sí. Sí, no, entonces no sirve la articulación que se hace en el nivel inicial, no sé si en sala de 5, la van preparando a los niños, niñas, articulando, van y buscan escuelas para el nivel primario. Entonces eso no sirve. Yo veo, no me ha tocado todavía ser maestra en sala de 5, pero yo hablo de los institutos de capital, en estado, colegas, hacen muy lindos trabajos, logran cosas. Entonces eso sirve, no sirve, Bien. queda como en el aire. Ya me conocen, yo voy a Bueno, por eso yo voy a contestar honestamente. ¿Qué es articular? Ir a la escuela y mostrarles, esto es primer grado, el año que viene vas a venir acá. Mirá, te vas a sentar en un pupitre, vas a tener cartuchera, eso es lo que se hace. Entonces, articular no quiere decir nada. Y lo que estamos diciendo que hay que hacer es preparar a los chicos para primer grado, pero no para ir a primer grado de modo formal, sino para los contenidos y habilidades del primer grado. Es decir, enseñarle los precursores de la lectura y del cálculo. Porque además yo me focalicé acá en lectura, pero tenemos lo mismo para cálculo. Es lo mismo. Entonces, la articulación que se hace, yo me acuerdo cuando mi hija iba a hacer letra de 5 y un día te mandaban que tenía que llevar
un cuaderno y una cartuchera, iban a primer grado y se sentaban al lado de un chico para ver cómo iba a ser el año que viene. Eso es la articulación. Pero no tienen ningún contenido, no tienen ningún objetivo más que articular, entre comillas, que es vacío de contenido. Entonces, puede ser, hay cosas que son muy lindas, pero que sean lindas no quiere decir que sean útiles. Se comparten actividades. Yo nada más. iba justamente al punto, ¿qué tal? Iba al punto, yo soy docente inicial y soy docente de primaria y siempre cuando estaba en sala de 5 tenía esta tensión con las maestras de primer grado, ¿no? De poder articular y de ver qué actividades y demás. Mi pregunta apunta en esto, como hay tantos programas de fluidez lectora, ¿qué pasa con las personas que están en políticas educativas, a lo mejor de poder implementar una articulación hay un cuadernillo de articulación que en realidad se queda también corto porque son 3 o 4 actividades sueltas, no están dentro de proyectos y demás, pero de poder implementar, bueno, junto con mi grupo de estudio estamos trabajando un poco ese tema, de poder implementar una articulación que sea real desde el principio del primer grado con la sala de 5 y que sea algo sistemático, porque no es que no exista, no está sistematizado y no se está implementando, como vos decís, contenidos para ir preparando a ese niño de sala de 5 a esto, ¿no? A poder, que no se quede solamente con el objetivo que es que sepa escribir su nombre, leer y escribir su nombre. Me parece que nos quedamos cortos, por eso digo, a futuro, ojalá que haya nuevos programas que quiebren esto, como la ruptura, que estoy de acuerdo también, que ya no tiene que haber esta unidad pedagógica en primer y segundo grado, pero poder hacer también ese quiebre y ampliar, ¿no? Como todos los niveles van exigiendo al nivel interior, ¿no? La secundaria, los chicos de séptimo, bueno, cuarto grado, primer ciclo, porque, bueno, ¿qué pasa con estos nenes que salen de sala de 5 que ingresan con pocas herramientas? Bueno, lo que pasa es que tienen lo que les provee el sistema. Los chicos llegan a primer grado con los que educación inicial les proveyó. Yo creo que el error es pensar que hay que articular. No es articular lo que hay que hacer. Hay que replantear los niveles de educación inicial, sobre todo los de 4 y 5 años, a una educación inicial que prepare, no que articule. Porque articular es cómo pasar la puerta. Yo no quiero cómo pasar la puerta, quiero qué hacer antes de pasar la puerta. Es decir, cómo replanteamos la educación inicial para que sin dejar de trabajar la oralidad, el juego, la socialización, como decía Mariano. Todo esto, pero que trabaje todas las habilidades necesarias para las habilidades cognitivas básicas, lectura, escritura y cálculo. Que lo puedes hacer jugando. La rayuela tiene números y puede tener letras. Y a ver, tenés un montón de cosas. Leerle cuentos a los chicos está buenísimo, pero tenés que entender que no estás haciendo comprensión lectora, que le estás leyendo un cuento a los chicos. Darle un libro a los chicos está buenísimo, pero eso no quiere decir que los chicos puedan leer. Entonces, me parece que hay que reformular cuál es el sentido de la sala de 4 y 5 años, qué cosas hay que agregar que no hay, no articular con lo que sí. Le faltan cosas que son, si fuera una casa se me caería el techo, es lo que nos pasa, se cae el techo. Porque cuando está el techo en sexto grado, el 68% se nos cayó, se nos desarmó la casa, porque no acabamos los cimientos de la casa, eso es lo que falta. Entonces no es cómo articulo, sino qué le falta. Por eso me parece que cuando hablamos de articulación, seguimos dándole vueltas a lo mismo. Y acompañaría el tema también del rol docente. Bueno, hay que formar al docente de educación inicial de otra forma. Exacto, claro. Sí, hay que formarlos de otra forma, absolutamente. Sí. ¿Querías decir algo? ¿Yo? Sí. No, que este año yo estoy en primero, este año hice articulación, por eso te decía que la articulación es acompañar actividades entre sala de 5, pero no hay nada de... No. Y cuando ella dice recién que dijo, el nene de 5 lee su nombre, no lee su nombre, lo reconoce nada más. Exactamente. Si vos a Pedro le pones Petro, te va a decir Pedro. O le pones Padro, te va a decir Pedro. Porque nosotros estábamos contentos este año cuando empezamos porque todos sabían escribir su nombre. No. O sea, el logro que teníamos de inicial era ese, que por lo menos este año todos entraron sabiendo su nombre, saberlo escribir. Que otros años tampoco pasaba eso, pero fue lo único. ¿Sí? Había alguien que levantó la mano y yo no la vi. Bueno, ¿algo más? Sí. Me llamó mucho la atención un espacio en su disertación
con respecto a la problemática de la formación de formadores. Y cuando usted refería que los docentes, sobre todo en educación inicial, que tienen problemas en el proceso de formación, y la parte de primaria también, usted mencionó, pero aquí no. Y quiero aprovechar que está nuestro rector fundador. Si queremos hacer un cambio en base, y un cambio sustancial en el proceso educativo nace de la educación inicial, ¿por qué no tenemos educación inicial acá? En un proceso de formación renovado, impulsando esta metodología y con un avance extraordinario que permita a la educación inicial de la ciudad, por lo menos todo camino comienza como un primer paso, hacer un cambio revolucionario, y partimos de la formación de formadores. Sí, lo que tenemos es una diplomatura, una especialización inicial. Y con esto quiero decir también, porque me llamó mucho la atención cuando dijo que se aplica mucho la evaluación formativa y No lo que acá, corresponde, que se debería aplicar, no se aplica en Argentina. a eso voy. No se aplica. Entonces nos jactamos de decir que lo que corresponde en ese proceso de evaluación formativa, que es lo que realmente, probadamente, como usted bien lo dijo, en el proceso científico es lo que da resultado, y no tenemos, o nos negamos, o no tenemos posibilidades de implementar un cambio radical donde sabemos que la estructura del sistema está fallando. Insisto, todo camino comienza con un primer paso, y tenemos una estructura académica con las condiciones dadas, con la voluntad dada, con el personal de formadores, con la capacidad para eso. ¿Qué nos falta? A ver, no te sabría decir por qué no tenemos, porque no es mi área. Pero sí tenemos una especialización de educación inicial, hay gente que está haciendo especialización, no hay de grado, por hacer un proceso de educación primaria. ¿Por qué? No sé, pero me parece que podría hablar con las autoridades de la universidad y plantearlo. Y me parece que lo que planteas es el problema de las decisiones políticas a nivel, no de la universidad, sino ministeriales, tanto de ciudad como de todas las provincias y nacionales, que digamos van para un lado a pesar de que la evidencia va para el otro. Y las discusiones son eternas, por eso parte de esto es, bueno, ¿cómo hacemos para evitar la discusión ideológica? Que se va a traducir a la parte inicial, y ¿por qué 40 palabras por minuto y no 20? Pero eso me parece que es una discusión que tal vez es más zanjable que la de métodos. Pero lo otro, no sé. Florencia, a mí me quedó, ya hablamos mucho de la educación inicial y obviamente por temas de alfabetización inicial, pero a mí me preocupa mucho la progresión posterior también, ¿no? Porque a veces nos pasa en las clases, yo doy una materia de gestión curricular y pedagógica, el objetivo es la comunicación oral y escrita. Yo debo decir, bueno, de qué textos, de qué complejidad, y nos estamos olvidando de la escritura, ¿no? ¿Qué capacidad de estructurar un texto tiene un alumno de tercer grado y uno de sexto? Yo creo que se ha perdido todo parámetro para eso, pero todo parámetro. Por eso, a lo mejor tengo ese razonamiento nostálgico, por ahí decirlo, que antes estaba más clarito qué era lo que podía escribir un alumno de tercer grado, qué era lo que escribía un alumno de sexto o séptimo, en términos de la descripción, la narración, los géneros, el grado de complejidad y sobre todo el vocabulario. Y vos hablaste de un indicador o un estándar, por decirlo, decís, ok, ¿por qué no armamos un currículum sobre estándares de 40 palabras por minuto, no sé, lo cual permite además una fácil comparación internacional, qué es lo que se pide de un estudiante en términos de lectura? El otro tema es voy a decirlo así, hay un problema enorme de capacidad de reacción, sobre todo de vocabulario, de riqueza de vocabulario. Esto se achata terriblemente, y el instrumento que lo resolvía eso antes, entre otras cosas, era el libro de lectura. Sí. O sea, cuando uno agarraba los libros de las lecturas, de primero eran de una página, tercero eran 2 páginas, ya en sexto tenía 9, 10 páginas, tenía cuentos. Era lo que se tenía como estándar. Hoy lo que veo es que con la idea de todos leemos y somos lectores de diversidad de texto y todo, hay tanta supuestamente diversidad que se lean enciclopedias, artículos, pero en realidad nadie sabe
efectivamente, ¿a dónde hay que llegar? Sí. Yo creo que ahí hay varias causas y varias cosas que habría que hacer y no se hacen. Uno, vamos con lo políticamente incorrecto, esta cosa del respeto por la cultura. Cada uno hace que uno no pueda enseñarle, pero impones. Entonces esta de la cosa de la diversidad cultural, uno tiene que respetar y forma parte del sistema educativo dar otras cosas que los niños o los sujetos no tienen antes y que van a tener después, que es esto como así, vocabulario. Segundo, la forma más comprobada de aumento léxico es la lectura. No leen, no aumenta el vocabulario. Y como los chicos no leen, no aumenta el vocabulario. Además se genera un círculo vicioso que como los chicos no leen, los textos que se le da son cada vez más pobres, más reducidos, más simples, con estructuras sintácticas también mucho más simples, con lo cual... Se expresa eso después en los libros de texto de secundaria. Exacto. O sea, una historia de secundaria... querés morir. Exacto. Porque está escrito para tontos. Exacto, bueno. Pero una de las cosas que esto lo hablamos un montón, no es, o sea, con de esto volvemos al círculo, no es solamente no les estamos enseñando, sino que después les pedimos poco y pueden hacer mucho más los chicos. No, y además, a pesar de que lo que se supone que importa es que se comunique, qué sé yo, no se trabaja vocabulario. Nosotros trabajamos acá, nos volvemos locos en nuestros alumnos, con cómo trabajar vocabulario, y que no es ir al diccionario a buscar la palabra. Eso no es aprender vocabulario nuevo, es usarla, es los ejemplos, pero sobre todo es usar. Lo que yo no uso no lo tengo, no lo aprendí. Y no se hace esto, pero de vuelta, no forma parte de la formación docente porque digamos, sí hay que trabajar la oralidad y la comunicación como pueda, que se exprese como pueda, que escriba como pueda. No hay estándares de escritura. Y con todo el respeto a todo el mundo que está acá, nosotros lo vemos en los alumnos de la universidad. Digamos, tenemos alumnos con errores de ortografía que uno no esperaría en la universidad, pero de vuelta, es la escuela argentina la que produce nuestros alumnos. Entonces, todos nosotros salimos del mismo sistema. Lo que pasa es que nosotros somos más viejos, venimos de otra escuela, nosotros, algunos pocos, los demás salen de esta escuela. Pues si vos tiene 40 años la de Bacle, no tiene 5 años, tiene una generación completa y más. Si uno piensa 30 años por generación, más de una generación. Entonces, no se trabaja la escritura, no se corrige la escritura, porque está mal corregir, porque hay que se exprese nomás. Y entonces se fue perdiendo. Nosotros, uno de los cambios que hicimos con las chicas entre los primer año de carrera y después, al principio todas las evaluaciones eran multiple choice, verdadero y falso y todo. Y después empezamos a agregar preguntas de desarrollo. Para hacerlos practicar escribir. Todos nuestros alumnos saben, un día les cambiamos, digamos, tienen que contestar 3 preguntas de desarrollo, así cortitas. Y aparte les explicamos, es para que practiquen desarrollar una idea en 5 renglones. Porque es fundamental, si no lo proveyó en la escuela, bueno, hagamos algo. Pero sí, lo mismo que pasa con la lectura, y pasa lo mismo con la matemática. Pasa lo mismo con la matemática. Para menos, si quieren, el mejor ejemplo de esto es busquen en YouTube la conferencia de Tevez, donde cuenta que sus jugadores de fútbol, él se dio cuenta la vez pasada que no sabían sumar y restar. Y que él terminó la escuela sin saber leer. Vale la pena escucharlo. Tevez. Él cuenta en una entrevista. Yo tengo circula por los... Busquen Tevez. No, es una entrevista que le hace. Fantino, me parece. Fantino, sí. Sí, pero es muy impresionante. El uno cuenta que él terminó el colegio sin saber leer, no sin comprar, no leía. Y él cuenta que eso, y después está la otra, la de los números, que cuenta que él tiene chicos en el equipo de fútbol que él se dio cuenta un día, por algo que les dijo, que no podían sumar. Entonces, esa es la equidad educativa que logramos haciendo, no exigiendo, para no estigmatizar, no haciendo leer en voz alta. Yo voy a estigmatizar si hago leer en voz alta por primera vez en 4º grado, porque no tengo ni la más remota idea de cómo lee cada uno y me voy a encontrar con un Tevez. Seguro. Pero si yo los empiezo a hacer leer la 3ª semana de 1er grado, no me llevo esa sorpresa nunca. Y además, los que tengan trastorno de aprendizaje, que es un 10%, los detecto así al toque.
A los 3 meses ya sé, esta y esta necesita remediar. Entonces, todo mal. Pero lo de TEBES, búsquenlo, es desolador. Florencia, ¿y vos pensás que ahora con esta nueva evidencia de que va a aparecer el 6 de diciembre, con esto después de la pandemia, se podrán, los estudiosos podrán hacer realmente un cambio en esto? No. La verdad es que no, porque ya tuvimos. Esta, la que yo mostré, el 63%, es del año pasado, es muy nueva. Lo que se logró es volver a la conversación. Bien. Veremos. Es un paso, como dice, es un paso. Sí, se instaló el tema. Vamos a ver qué pasa después del domingo. Tengo muchas expectativas, no. No depende. Lo que nosotros, que nos dedicamos a esto, sabemos, lo sabemos hace muchos años. Yo fui asesora del Ministerio de Educación en el 2016 y 2017 y participé de una reunión con Ana Borsone, famosa, que salió en los diarios, mesa larga así en el Ministerio, donde la gente de inicial empezó, discutíamos lo de inicial, y la gente de inicial empezó, y la persona encargada del Ministerio levantó toda la gente de educación inicial, se la llevó a una sala y se la veía con el dedo como los retaba a todos y les decía: trajimos expertos para que les enseñen lo que hay que hacer, y aún así no pasó nada. Salió en los diarios, no volaban sillas porque somos educados, pero fue tremendo. Eso y método de alfabetización. El otro problema es los sindicatos para métodos de alfabetización. Un día discutiendo métodos de alfabetización en el ministerio, sonó el teléfono, era un aviso a los sindicatos que eso no. Y hay que tener mucho coraje político para hacerlo a pesar de eso. No pasó. Bueno, pero con estos candidatos que supone, yo en eso confío de que van a tener en cuenta el tema de la alfabetización, esperemos que los programas o las innovaciones aparezcan, por favor. Bueno, uno es el gobierno. Un candidato es el que está en el gobierno y no han hecho nada, porque va a hacer algo si en 20 años no hicieron nada, pues van a hacer algo ahora. Pero bueno, ya entramos a cuestiones personales. No, bueno, yo puedo, digo, se comprometieron, qué sé yo. Sí. Bueno, eso es justamente, por lo menos uno puede, pero... Como decís, está en la palabra. Acá en la Argentina nadie rinde cuentas de lo que dice o no dice, pero no importa. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. Así que, yo creo que me parece, yo no soy tan confiado en que ahora hayamos aprendido. No. Yo creo que hay que seguir insistiendo, juntando fuerzas, poniendo una voz en cada ámbito. Quizá no empiece eso a nivel nacional, empiece a nivel de la ciudad, empiece a nivel de un distrito, empiece a nivel de algún grupo de supervisores, de un grupo de directores. Yo no creo que vaya a empezar por una gran iniciativa, va a empezar con un grupo de gente que se decide y logre imponer, digamos, un programa quizá a nivel micro y que eso empiece a generar un contagio. No, bueno, pero lo que pasa en Mendoza y en Jujuy. bueno, por eso. Para que En Mendoza. En Mendoza es inicial. Que se Sale empiece con a... lectura y escritura. No, por eso. Mendoza hizo cambios, digamos, y de vuelta, yo también creo que son cambios que van a ser de abajo para arriba, y hay maestros que hacen cambios, hay escuelas que trabajan con otros programas, a nivel de distrito no tanto, pero hay más que hace 10 años y mucho más que hace 20. No, y también es importante que el tema se puso en la mesa. Exactamente, Entonces, está instalado. Está instalado el tema. Ya no es tabú. Eso, no está Antes era tabú. No está tapado. Antes ibas a una capacitación y te decían, no me vas a hablar en contra del constructivismo. Exacto. Literal, en una de las universidades de la escuela de educación más importante de Buenos Aires, me lo dijeron. Así que sí. Así que bueno, me parece que... Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Algunos que vinieron todas las veces. Así que... Sí, vamos a hacer algo con el video. Vamos a continuar. Veremos cómo, pero sí, los encuentros sí, Tiene que seguro. continuar y que llegue a nuestras escuelas. Sí, yo creo que... Parte de estas cosas. Sí. No tanto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cuando tengamos... Pedagógica y retarnos y de
trabajar el concepto y esas cosas. Mostrar los resultados del proyecto de investigación. Nosotros estamos haciendo ahora un proyecto en Ciudad de Buenos Aires. En cuanto tengamos los resultados, eso va a ser una de las primeras reuniones que hagamos. Sí, no, y quizá me parece que también, bueno, hay mucha gente que trabaja en el sistema, son docentes con distintas responsabilidades. A veces, de verdad, yo creo que hay que identificar a algún supervisor que quiera hacer una movida Seguro. y tratar de, bueno, ir atrás para Estamos apoyarlo disponibles. y desde la universidad poder hacer algunas alianzas como para que empezar con algún, digamos, por lo menos en algún punto se empieza a demostrar que se puede trabajar de otro modo y que los resultados aparecen. Me parece que hay que buscar el punto, hay un punto en el cual uno puede ir con los diagnósticos, pero hay un momento que hay que tratar de encontrar un punto donde pasar a la acción. Digamos. Totalmente, sí, sí. Pero así que, bueno, ya se enterarán. Y mil gracias por habernos acompañado y nos vemos el año que viene. Muy bien.